Susana, mi hija menor, me había estado dando medicamentos caducados desde hace meses, tal vez incluso años, a propósito. Cuando descubrí la verdad, el motivo me dejó completamente aterrada. Escuchen mi historia, amigos, porque es indignante y puede alertarlos sobre peligros futuros. Esta situación comenzó hace 3 años, cuando Gregorio falleció de un infarto fulminante mientras dormía. Yo estaba perdida, sin rumbo, después de haber construido una vida juntos desde los 17 años. Nuestra casa, donde criamos a nuestros 4 hijos, de repente parecía demasiado grande para una anciana sola. Susana, que siempre había sido la más atenta, sugirió que me mudara con ella y su esposo, Joaquín. Decía que se preocupaba por mí, que una mujer de mi edad no debería vivir sola, especialmente con mis problemas de corazón, presión alta y diabetes. Al principio, pensé que había encontrado un ángel guardián. Susana se encargaba de todos mis medicamentos, organizaba mis citas médicas, preparaba mis comidas siguiendo al pie de la letra la dieta que el doctor Nicolás había recomendado. Siempre había sido así, organizada y controladora, pero yo veía eso como amor de hija. Cuando llegaba la hora de tomar los medicamentos, allí estaba ella con el vaso de agua y las pastillas en la mano, recordándome con cariño que era por mi propio bien. Durante esos 3 años, mi salud se fue deteriorando gradualmente. Los médicos decían que era normal para alguien de mi edad, que el duelo por Gregorio también estaba afectando mi organismo. Mi presión arterial nunca se estabilizaba del todo, incluso tomando los medicamentos religiosamente. Mi diabetes fluctuaba de manera extraña. A veces mejoraba, otras veces empeoraba sin explicación aparente. Sentía una debilidad constante, mareos frecuentes, y Susana siempre decía que era porque no me alimentaba bien o porque estaba demasiado triste. Hace 2 semanas todo cambió. Susana tuvo que viajar de urgencia porque su suegra había sufrido un accidente. Estaría fuera al menos una semana, así que pidió que mi otra hija, Natalia, viniera a cuidarme. Natalia es enfermera y siempre ha sido más observadora que los demás hijos. Al segundo día de estar en casa, algo llamó su atención y mi pesadilla apenas comenzaba. Natalia estaba organizando mis medicamentos para la tarde cuando se detuvo abruptamente y tomó uno de los frascos con más cuidado. Vi cómo su expresión cambiaba por completo, frunciendo el ceño de una manera que me preocupó. Revisó cada medicamento con el cuidado de una profesional experimentada, girando los frascos, leyendo las etiquetas, verificando fechas. El silencio en la sala se volvió pesado, cargado de una preocupación que yo no podía comprender. Mi hija me preguntó desde cuándo Susana se encargaba de mis medicamentos, y le respondí que desde que me mudé con ella, hace 3 años, confiando siempre en que era cuidadosa con mis horarios y dosis. Sin embargo, la vi negar lentamente con la cabeza mientras tomaba su celular y fotografiaba cada frasco y cada caja de medicamento. Su rostro pálido revelaba que algo terrible estaba sucediendo. Pronto descubrí la verdad. Todos esos medicamentos estaban caducados, algunos desde hacía años. El de la presión había perdido la validez en febrero del año anterior, el de la diabetes en abril, e incluso el complejo vitamínico que debía fortalecerme estaba vencido desde hacía 20 meses. Era inconcebible pensar que Susana, en quien confiaba mi salud, hubiera permitido eso. Siempre la veía llegar a casa con las bolsas de la farmacia cada mes, y por eso nunca sospeché de nada. Mi hija enfermera explicó que los medicamentos caducados no solo pierden eficacia, sino que pueden volverse tóxicos, causando exactamente los síntomas que yo había estado experimentando: mareos, debilidad, fluctuaciones en la presión y en el azúcar. Por eso mi salud nunca mejoraba de verdad. Por eso me sentía cada vez más debilitada. Estaba siendo lentamente intoxicada por los mismos medicamentos que deberían curarme. Natalia sugirió que fuéramos de inmediato a la farmacia a verificar cuándo se habían comprado los últimos medicamentos a mi nombre. El farmacéutico, el señor Octavio, que nos conoce desde hace años, revisó el sistema y confirmó nuestra peor sospecha.
Susana no había comprado mis medicamentos en más de 8 meses. Los últimos medicamentos adquiridos a mi nombre databan de enero, y aún así no eran los que estaba tomando en casa. Regresamos a casa en silencio. Natalia estaba indignada, hablando de llamar a la policía, de cómo esto era un intento de homicidio. Pero yo estaba en shock, tratando de entender por qué mi hija, la que más demostraba amor y cuidado, haría algo así conmigo. ¿Qué motivo tendría Susana para querer hacerme daño? Durante años había sido mi salvación, mi refugio seguro tras la muerte de Gregorio. Esa noche no pude pegar ojo, intentando encontrar una explicación lógica para lo inexplicable. Natalia, con su espíritu de enfermera y de hija protectora, decidió que necesitábamos descubrir la verdad antes de confrontar a Susana. Pidió unos días libres en el hospital y comenzó una investigación que revelaría secretos que nuestra familia había ocultado durante años. Empezamos revisando los papeles de Susana, sus extractos de tarjeta de crédito y sus cuentas bancarias que ella dejaba esparcidas por la casa. Fue entonces cuando encontramos la primera pista. Susana había contratado un seguro de vida a mi nombre por 500,000 pesos, apenas 6 meses después de que me mudara con ella. La beneficiaria era ella misma, obviamente, pero lo que más me sorprendió fue descubrir que había mentido sobre mi estado de salud en la solicitud. Según los documentos, yo tenía una salud perfecta, sin historial de diabetes ni problemas cardíacos. Natalia también encontró una carpeta escondida en el cuarto de Susana, con copias de todos mis documentos, incluida la escritura de mi casa. La casa que Gregorio y yo habíamos comprado con tanto sacrificio, trabajando incansablemente en nuestra pequeña carpintería, estaba siendo transferida al nombre de Susana mediante un poder que yo ni recordaba haber firmado. Ella me había convencido de que era solo un trámite en caso de que algo me sucediera. Pero lo más perturbador llegó cuando Natalia habló discretamente con Joaquín, el esposo de Susana. El pobre hombre, que siempre pareció un poco perdido y sumiso a su esposa, reveló detalles que completaron nuestro macabro rompecabezas. Susana compraba los medicamentos correctos cada mes, sí, pero los guardaba en un lugar secreto. Le decía a Joaquín que eran reservas de emergencia, por si la farmacia se quedaba sin existencias. Los medicamentos que yo tomaba provenían de un stock antiguo que ella había encontrado en la casa de una tía fallecida. Joaquín también confesó que Susana hablaba constantemente sobre dinero, sobre lo difícil que sería mantener a su familia si yo necesitara cuidados más intensivos. Se quejaba de que yo vivía demasiado tiempo, que la herencia de Gregorio había sido demasiado pequeña y que necesitaba encontrar la manera de asegurar el futuro de su familia. El hombre estaba visiblemente incómodo al contar estas cosas, y me di cuenta de que él también era, de cierta manera, una víctima de la manipulación de Susana. La realidad era triste y devastadora. Mi hija me estaba intoxicando lentamente para quedarse con mi herencia y recibir el seguro de vida. Había planeado todo meticulosamente, cuidándome con aparente amor y dedicación, mientras administraba un veneno lento y silencioso. Aquella noche, cuando finalmente entendimos la magnitud del plan de Susana, Natalia y yo lloramos juntas, de duelo por la hija y hermana que creíamos conocer. Susana regresó de la casa de su suegra un jueves lluvioso. Yo estaba sentada en la sala, con todos los frascos de medicamentos caducados organizados en la mesa de centro, junto con los documentos del seguro de vida y la transferencia de mi casa. Natalia estaba a mi lado, dándome el apoyo que necesitaba para enfrentar ese momento. Cuando Susana entró por la puerta, su rostro se iluminó al verme, pero rápidamente se transformó en pura preocupación al percatarse de lo que estaba sobre la mesa. Intentó sonreír. Preguntó cómo había sido mi semana, si Natalia me había cuidado bien, pero sus ojos estaban fijos en los medicamentos expuestos y pude ver el desespero creciendo en su rostro. Le pedí que me explicara por qué, durante 3 años, había estado tomando medicamentos caducados. Necesitaba una respuesta sobre ese seguro de vida hecho a mi nombre, sin mi consentimiento. También necesitaba entender por qué mi casa estaba siendo transferida a su nombre, sin que yo fuera plenamente consciente de ello.
Vi a mi hija transformarse ante mis ojos. La máscara de hija dedicada y amorosa cayó por completo, revelando a una persona que yo no conocía. Primero intentó negar, diciendo que era un malentendido, que los medicamentos no podían estar caducados porque siempre los compraba en la misma farmacia. Pero cuando Natalia mostró los comprobantes de la farmacia y las fotografías que había tomado, Susana se dio cuenta de que ya no podía mentir. Entonces, como si se hubiera roto una presa, escuché de mi propia hija palabras cargadas de una frialdad que me heló hasta los huesos. Afirmó que yo estaba demasiado vieja, que no hacía nada más que generar gastos. Contó que Joaquín llevaba 8 meses desempleado, trabajando en empleos informales, mientras ellos tenían 3 hijos que criar, y que yo solo ocupaba espacio y gastaba el dinero que no tenían. Reveló que, de la manera en que lo estaba haciendo, pensaba ser más amable, más natural, porque así yo no sentiría dolor, solo me debilitaría poco a poco hasta dormir para siempre. Natalia estalló en lágrimas y gritos, llamando a Susana monstruo, amenazando con llamar a la policía de inmediato. Pero yo permanecí extrañamente calmada, observando a aquella mujer que había dado a luz, amamantado y criado con tanto amor. ¿Cómo era posible que alguien que salió de mi vientre fuera capaz de tal crueldad? ¿Cómo pude ser tan ciega para no darme cuenta del tipo de persona en que se había convertido mi hija? Susana continuó su macabra confesión, explicando que había planeado todo desde el momento en que Gregorio murió. Sabía que yo no duraría mucho tiempo sola, y cuando sugirió que me mudara con ella, ya lo había calculado todo. El seguro, la casa, los medicamentos. Todo formaba parte de un plan para garantizar que ella y su familia tuvieran seguridad financiera. Natalia insistió en llamar a la policía, pero yo pedí un tiempo para procesar todo aquello. Susana, al darse cuenta de que había sido descubierta, hizo las maletas esa misma noche y se fue a la casa de la madre de Joaquín. Ni siquiera intentó disculparse o mostrar algún signo de arrepentimiento. De hecho, parecía aliviada de no tener que fingir más que se preocupaba por mí. Pasé los días siguientes en la casa de Natalia, recuperándome tanto física como emocionalmente. Con los medicamentos correctos, mi salud comenzó a mejorar rápidamente. La presión se estabilizó, la diabetes volvió a niveles normales y esa debilidad constante que atribuía a la vejez desapareció como por arte de magia. Era aterrador darme cuenta de cuánto había sido saboteado mi propio cuerpo. Después de mucha reflexión y de largas conversaciones con mis otros hijos, Sebastián y Cristina, quienes quedaron horrorizados al enterarse de la verdad, comprendí la magnitud de la situación. Querían denunciar de inmediato a su hermana, pero como madre, les dije que no lo haría. Dentro de mí, el dolor se mezclaba con la decepción, y aún así había un instinto maternal que me impedía entregar a mi propia hija a la justicia, incluso después de todo lo que había hecho. Lo que más me duele no es lo que ella intentó hacerme, sino lo que esto causó al resto de la familia. Mis nietos, hijos de Susana, ahora crecen sabiendo que su madre intentó acabar con la vida de su propia abuela por dinero. Joaquín se indignó tanto al enterarse que se divorció de ella y consiguió la custodia de los niños, pero el trauma permanece. Sebastián y Cristina se culpan por no haber notado nada, por haber permitido que yo me mudara con Susana. Volví a vivir en mi propia casita. Natalia viene a visitarme todos los días después del trabajo, y contratamos a una cuidadora, doña Mercedes, una señora maravillosa que se ha convertido en una amiga querida. Estoy más fuerte de lo que he estado en los últimos 3 años, cuidando mi jardín de jazmines que Gregorio plantó, recibiendo a mis otros nietos para los domingos de pozole. Aprendí que el amor verdadero no es ciego. Ve, protege y cuida. Lo que Susana sentía por mí no era amor, era posesión disfrazada de cuidado. Perdoné a mi hija, porque cargar odio en el corazón sería envenenarme de nuevo, pero jamás olvidaré la lección. A veces, los mayores peligros vienen de donde menos lo esperamos, con el rostro de aquellos a quienes más amamos.